toda la información le va a llegar igual. Pero eso que nosotros estamos apuntando claro, entonces, bueno, para asegurar. Ya. Bueno, muy buenos días. Damos inicio a la inauguración de la Escuela Nacional de Monitores y Monitoras para la Asamblea Constituyente, y lo hacemos saludando en primer lugar a las organizaciones que convocan a esta actividad. Ellas son el Foro por la Asamblea Constituyente y la Fundación Constituyente 21, representada por su presidente, el señor Esteban Silva Guardia. En este momento dejo con ustedes a nuestro dueño de casa, Carlos Álvarez Muñoz, presidente del directorio de la Asociación Mutual de Transporte de Chile, quien nos dará su cordial bienvenida. De funcionarios y trabajadores de la Mutual del Transporte de Chile, te da a todos ustedes una cordial bienvenida. Para nosotros los trabajadores es de suma importancia estar hoy presentes en esta iniciativa que lleva a cabo la Fundación Constituyente 21 y el Foro por la Asamblea Constituyente. A su vez, quiero dar las gracias aquí al compañero del sonido que facilitó, por cierto, estar hoy día presente. Y a todos ustedes les doy una cordial bienvenida y que podamos nosotros construir un Chile diferente a través del proceso de la Asamblea Constituyente. Muchas gracias y bienvenidos. Nos parece necesario explicar brevemente el porqué de esta iniciativa. En sus más de 200 años, Chile ha experimentado distintas iniciativas constitucionales, las que en su totalidad no han sido decididas por el pueblo ni sometidas al escrutinio de la soberanía popular. Constituciones autocráticas, oligárquicas, dictatoriales y pseudodemocráticas se han sucedido en el tiempo. La Constitución de 1833, impuesta por la fuerza, dio comienzo a un largo periodo de gobiernos autoritarios, oligárquicos y conservadores, iniciado por el régimen autocrático y centralista de Diego Portales, periodo que dura casi 100 años, extendiéndose hasta 1925. Durante este año, y como producto del surgimiento de la cuestión social, la promesa de Arturo Alessandri Palma de llamar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución no fue respetada, con el resultado de que la constitución impuesta fue nuevamente producto de una reducida élite político-militar representante de los intereses oligárquicos. La constitución actual, la dictatorial de 1980, creó las bases de un sistema político de estructura antidemocrática, de origen ilegítimo, aprobado de manera fraudulenta, cuyo objetivo final es la mantención y la proyección del sistema neoliberal. Parte determinante de la oposición a la dictadura, después llamada Concertación de Partidos por la Democracia, prometió llamar a una asamblea constituyente al término de esta con el fin de redactar una nueva carta fundamental. Esa promesa fue rápidamente olvidada, sepultando el trabajo realizado desde 1978 por el Grupo de los 24, referido a estudiar y proponer contenidos democráticos a este proyecto. Es más, el liderazgo de la Concertación intentó legitimar la Constitución de Pinochet en 1989 y la hizo suya el año 2005 en un acto inaudito e inédito por la vía de incorporar algunas reformas en su texto y cambiar la firma del anterior dictador por la del entonces presidente Ricardo Lagos y de sus ministros sin consulta ciudadana. Todas estas constituciones han sido ejercicios intelectuales y de poder, de mayor o menor complejidad,
realizados por una oligarquía ligada a intereses foráneos e integrada por quienes históricamente han hegemonizado el poder político y económico de la nación con el fin de reproducir el sistema y mantener sus privilegios. Es necesario, pues, que la ciudadanía proponga, discuta y apruebe una constitución verdaderamente democrática y representativa, redactada por delegados electos democráticamente a una asamblea constituyente y sometida posteriormente a un plebiscito informado para su ratificación o rechazo. Para lograrlo, es menester la generación de un poder constituyente, el que se expresa en la capacidad y voluntad que tiene el pueblo para establecer libre, soberana y legítimamente las normas fundamentales que rigen el espacio geográfico, político, jurídico e institucional que ocupa. Para que la Asamblea Constituyente sea posible, es preciso desarrollar un amplio proceso constituyente en la base social, que permita incorporar al grueso de la ciudadanía a este debate. Esto solo puede lograrse si los ciudadanos de a pie son capaces de vincular sus problemas, demandas y aspiraciones con el tema constitucional, exigiendo tomar parte activa en el proceso de elaboración de una nueva constitución. De esta manera, podrá desarrollarse una fuerza constituyente ciudadana y popular que imponga mediante su movilización y presión la convocatoria de una asamblea constituyente. Esta tarea no puede ser cumplida por un reducido número de personalidades ni por cúpulas de ningún tipo. Solo puede asumirla una fuerza colectiva compuesta por miles de ciudadanas y ciudadanos conscientes, capacitadas y capacitados para entender y hacer entender a la mayoría del país los vínculos existentes entre los males que la aquejan y la cuestión constitucional. Se necesita, pues, formar miles de monitoras y de monitores constituyentes para desarrollar esta gran labor. Por eso es que nace la Escuela de Monitores y Monitoras para la AC, que busca ser un amplio espacio plural de formación dirigida a todas las personas que deseen capacitarse para contribuir al advenimiento de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución para Chile. Entonces, hoy día nos convoca este foro panel titulado Corrupción, crisis de legitimidad institucional y asamblea constituyente. Participan en este panel Claudia Iriarte, abogada, ella forma parte del Consejo de la Fundación Constituyente 21, es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y especialista en políticas públicas y género. A continuación, Sergio Grestoso, integrante del Foro por la Asamblea Constituyente, académico de la Universidad de Chile, doctor de la Escuela de Altos Estudios de París, Francia. Entre sus obras se destacan De la regeneración del pueblo a la huelga general. Alberto Mayol, sociólogo, también es consejero de la Fundación Constituyente 21, académico de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santiago. Entre sus publicaciones destacamos El derrumbe del modelo y La nueva mayoría y el fantasma de la concertación. Bien, presentados nuestros panelistas, ahora explico la modalidad de este foro panel. Los panelistas darán respuesta a las siguientes preguntas centrales. Primero, ¿estamos ante una crisis de legitimidad institucional? Segundo, ¿cuáles son las posibles salidas a la situación actual? Ambos temas están vinculados con la cuestión constituyente y la necesidad y posibilidad de una asamblea constituyente. En la primera ronda, cada uno de los integrantes dispondrá de 15 minutos para exponer sus ideas. Al cabo de los 15 minutos, tendremos una segunda ronda
en la que cada panelista dispondrá de 5 minutos para complementar su exposición o rebatir o comentar los postulados de los otros panelistas. Al término de esta segunda ronda, tenemos el espacio de participación de ustedes, de nuestro público, en que ustedes habrán formulado preguntas escritas, se les va a entregar en un momento determinado papel con un lápiz para que puedan ser formuladas. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo, porque tengo que darle de comer en media hora, voy a tener que hablar la primera vez nomás y después me voy a tener que retirar, les pido disculpas, pero me interesa mucho responder las preguntas que se plantearon, básicamente porque son son preguntas que he trabajado bastante en el último tiempo y a las cuales he llegado sin haberme preguntado esas mismas preguntas antes. Son preguntas que surgieron a partir de un proceso de investigación más largo y que redundan en el hecho de aquellas cosas que para mí resultan hoy día indispensables, y no son indispensables desde el punto de vista de lo que me parece mejor, sino que indispensables desde el punto de vista histórico. Es decir, creo que probablemente van a ocurrir sí o sí. Me explico. La crisis actual, que no me cabe ninguna duda que es una crisis de legitimidad, tiene en realidad 3 patas. Hay una crisis de la institucionalidad, evidentemente, pero esa crisis de la institucionalidad tiene que ver con otra crisis, que es la crisis de la élite. Y eso es más interesante. Es más interesante históricamente porque cuando hay crisis de las élites, eso significa normalmente que pueden haber grandes transformaciones. Una élite impugnada abre la puerta a muy, muy grandes transformaciones y eso es lo normal. Por tanto, tenemos una crisis de la élite y eso se expresa en una crisis institucional. ¿Por qué se expresa en una crisis institucional? Porque las élites normalmente se esconden detrás de las instituciones. Y la perfección de las instituciones permite adornar con oropeles la misma dinámica de las prácticas de las élites. Diego Portales construyó esta estructura de relación entre la élite y la institucionalidad que hacía que el peso de la noche básicamente significaba que las élites no tenían por qué hacerle caso a la institucionalidad, que ellas tenían derecho a estar por sobre la institucionalidad porque en el fondo la institucionalidad era un resultado de ellas mismas. Hay una tercera crisis, que es la crisis que es la que he trabajado bastante, que es la crisis del modelo, por esa llegué, la crisis de legitimidad del modelo. Pues bien, estas 3 crisis son hoy día la clave de lo que vaya a ocurrir. La crisis institucional para la historia cultural, política de Chile es muy importante, pero no es la más relevante desde el punto de vista histórico. Es muy importante desde el punto de vista de la cultura política porque los chilenos, que no confiamos mucho entre nosotros, confiábamos mucho en las instituciones. Y ahora estamos diciendo, bueno, las instituciones tampoco son confiables. La única solución, obviamente, es la politización de la sociedad. Sin embargo, los chilenos están odiando la política. Por tanto, ahí tenemos una primera paradoja que va a ser difícil de resolver. Ahora bien, ¿cómo inyectar de legitimidad en el sistema? A mi juicio no hay ninguna alternativa ya más que la Asamblea Constituyente. Lo que tiene de bueno es que probablemente es que la Asamblea Constituyente ocurra. Lo que tiene de malo es que van a tratar de las élites de tomarse la Asamblea Constituyente. O sea, para mí hoy día el problema no es si va a haber o no Asamblea Constituyente, porque me parece que va a haber. El problema es cuál va a ser la Asamblea Constituyente, cómo se va a organizar. El hecho de que esta semana se haya propuesto disolver el Congreso en la práctica y llamar a convocar a nuevas elecciones es una señal de que el camino a la Asamblea Constituyente está a la vuelta de la esquina. Por tanto, el problema no es si es viable o no la Asamblea Constituyente. Yo creo que ese ya es un asunto que efectivamente hay que, obviamente, seguir empujando, pero lo que hay que hacer es prepararse efectivamente para la disputa de cuál es el tipo de Asamblea Constituyente que el país necesita. Ante la siguiente oportunidad, la oportunidad que estamos viviendo es la oportunidad de una dinámica histórica en Chile en la cual, con avances y retrocesos, siempre hemos estado en el eje portaliano. Siempre hemos estado en la discusión de qué significa la relación entre la política, los negocios, que eso es Diego Portales, no nos olvidemos, ¿ya? Cámara de Comercio de Santiago, ¿ya? El hombre que se queda con el estanco del tabaco, y los poderes fácticos, como él decía,
yo no creo en Dios, pero creo en los curas. Entonces, lo importante es entender que efectivamente está esa oportunidad histórica de romper con la herencia portaliana. Jaime Guzmán, un constitucionalista muy brillante, efectivamente, por desgracia, efectivamente lo que hizo fue una reactualización de la doctrina portaliana ante las dinámicas fácticas mismas de la dictadura. No debemos olvidar nunca que Jaime Guzmán no era pro libre mercado. Lo que pasa es que él se dio cuenta que no tenía alternativa, que eso iba a acontecer en el libre mercado. ¿Ya? Y por tanto él toma la decisión de sintetizar en una misma constitución tanto las dinámicas del libre mercado como su necesidad de una sociedad autoritaria. Ese era su proyecto, una construcción desde la élite que controlase autoritariamente los procesos democráticos. Bueno, tenemos la oportunidad histórica de romper con eso. Esa oportunidad histórica hoy día se expresa en el hecho de que se está efectivamente, bastante visiblemente además, derrumbando la institucionalidad, se está derrumbando la legitimidad de base de la élite política chilena. ¿Cuál es el problema de la dinámica de derrumbe? Por eso yo hablo de derrumbe y no hablo de revolución. Lo negativo es que el grupo disidente no tiene capacidad organizativa para tomar el proceso en sus manos. Los que estamos aquí y muchos otros nos tenemos que asumir responsables del hecho de que nosotros no estamos a la altura de estar ofreciendo las condiciones para que efectivamente el grueso de la población sienta que hay una salida por otro lugar a esta crisis. Y eso es lo que hace que sea viable, posible, la presencia nuevamente de Ricardo Lagos. Eso es lo que hace viable o posible la salida vía una especie de nuevo ibañismo con un Osandón. Eso es lo que hace viable, aunque sea en el imaginario, todavía no sabemos, esa opción, y es lo que no ha hecho viable la conversión de varios de los grupos disidentes en un Podemos, por ejemplo. Entonces tenemos que tomar efectivamente la capacidad organizacional para poder preparar las condiciones de esta transformación que se viene. Es una transformación que viene y tenemos la ventana histórica de oportunidad ahora. Es cierto que habría sido mejor que esto nos hubiese pillado más preparado. Es cierto. Pero no porque no nos pilló preparados vamos a estar permanentemente diciendo, bueno, tenemos que esperar 10 años más. Porque tal vez en 10 años más no tenemos las condiciones históricas que hoy día sí están abiertas. Hoy día tenemos una oportunidad que no hemos tenido durante décadas. Y la verdad es que esta oportunidad, la idea debería ser aprovecharla no solo logrando que retroceda el neoliberalismo o que retroceda el portalianismo, sino que cambiemos de eje, que estemos parados en otro sitio. Mi visión en ese sentido es que hoy día ha quedado en evidencia que la élite es una sola, y esa evidencia de que la élite es una sola y operan en la misma lógica es la clave del futuro, porque la ciudadanía ha entendido que aquí no estamos en un conflicto entre la izquierda y la derecha, sino entre la ciudadanía, el proceso de ciudadanía y la élite. Hago una nota al pie respecto al valor de la política. Hoy día la política no vale nada. Lo que nos revela el caso de las boletas es justamente aquello. Me explico simplemente. Antes tener un político, se compraban muchos políticos, pero antes era un bien de lujo. Un empresario iba y compraba a su senador, y tenía 1 o 2 senadores cuando mucho, 3 o 4 diputados cuando mucho. Y era alguien que había que regalonear, que había que darle buenas prebendas, que había que meterlo en un buen mundo, que había una relación mucho más sobre. Parecía lo que ustedes pueden ver en El Padrino, que tenía sus senadores y qué sé yo, una cosa por el estilo. Hoy día el valor de la política es tan bajo, que ni siquiera para pasarle la plata lo invitan a un restaurante y le llevan un sobrecito con billetes limpiecitos que no tenga riesgo. Ni siquiera. De lo que estamos hablando es que no solo le dicen, mire, le vamos a dar 2 millones mensuales, sino que además de decirle le vamos a dar 2 millones mensuales, le dicen, pero traiga una boleta. Traiga una boleta para subir la base impositiva,
Y para justificar no tener problemas, traigan una boleta de su señora, de su hijo, de sus primos, ¿no? De quien sea. Y claro, y la masificación, que lo dice Sergio acá, o sea, estamos hablando de que yo le hago a 30, a 50 ¿no? diputados, a 15 senadores, y me dan una bancada donde ya la dinámica entonces no es simplemente la venta, es derechamente la prostitución de ese proceso. Entonces, estamos hablando de que en ese escenario nosotros tenemos que lograr reconquistar la política. Y eso es lo más difícil, lograr convencer a la gente de que hoy día necesitamos política. Entonces, si hoy día no abordamos esta situación, nos vamos a encontrar con el hecho de que la gente va a decir yo no quiero más política. E irónicamente puede terminar triunfando, ya sin votos, pero triunfando desde el punto de vista de la ideología, la doctrina de Guzmán. La doctrina de que la política no vale nada. Por lo tanto, el riesgo también es para nosotros. Esta crisis es una gran oportunidad, pero si nosotros no logramos politizarla, esa oportunidad la vamos a dejar pasar. Si no logramos decir que la política tiene que tener valor y que no es la política que estamos viendo, sino que es otra, va a ser muy complicado. Por eso el tema de los monitores es decisivo. O sea, frente al plan cuadrante de Carabineros tenemos que tener el plan cuadrante de la politización y del desarrollo de los constituyentes. En México hay un proyecto del Ministerio de Cultura bastante espectacular respecto al desarrollo de la lectura a través de una especie de plan cuadrante de monitores de lectura. En todos los barrios preparan a alguien para que sea el monitor de lectura del barrio. Bueno, es lo mismo que podríamos empezar a hacer en este trabajo. Muchas gracias. Palabra Claudia. Alberto, ¿podemos contar para la segunda ronda contigo o estás realmente apurado? Ya, entonces agradecemos verdaderamente la participación de Alberto, que estuvo complicado, pero asistió con nosotros. Bien, Claudia, tus 15 minutos. Bueno, buenos días a todos y todas. Básicamente, ¿desde dónde voy a hablar del derecho? ¿Sí? Más cerca, ahí sí. Yo hago historia del derecho y por lo tanto este tema me interesa mucho desde una mirada histórica, ¿ya? Que ya de otra manera algunas cosas han adelantado la propia presentación, incluso Alberto. Pero bueno, espero hacer un aporte en ese sentido, ¿ya? Lo primero es que sí, la respuesta a la pregunta inicial, si está en una crisis de legitimidad, sí, claramente, y yo creo que es de institucionalidad. Y básicamente lo que está en crisis es el modelo de salida de la dictadura. Aquí no hubo un proceso de recambio, hubo un proceso de continuidad. Es más, estoy convencida que todas las reformas que se hicieron a la institucionalidad fueron para poder darle una mejor salida y condiciones de existencia al modelo instaurado durante la dictadura. Yo, por ejemplo, que me dedico a los temas del género, efectivamente hubo cambios que fueron modernizantes, si ustedes quieren, desde cierto punto de vista, la condición de la igualdad de las mujeres, reformas constitucionales, hubo avances en el sistema de igualdad respecto a los hijos, pero estos temas eran los enclaves autoritarios y conservadores que hacían inviable la circulación más fluida de un sistema que requería eliminar las trabas conservadoras y autoritarias que quedaron más espurias o más complejas del modelo de la dictadura. Y entonces la democracia no ha significado, más allá del esquema más formal del voto, el cambio que implicó no fue realmente al tema sustancial, sino que fue incluso más para poder asegurar la viabilidad y el funcionamiento en mejores condiciones del sistema. Y con lo cual es muy complejo, porque con lo cual la democracia se hizo, no solo mantuvo un modelo, sino que además se hizo cómplice en mejorar ese modelo, y ha sido los 20, 25 años de la concertación que ha estado prácticamente en aquello. Y las reformas que sigue haciendo y que están planteándose hoy día y que se están haciendo hoy día, sigue siendo en ese mismo modelo y esquema. Ahora, este modelo se empieza a instaurar desde el mismo 73, ¿ya? O sea, aquí no es la Constitución del 80, es anterior. Si ustedes miran lo que fueron las actas constitucionales, no sé, los que somos más antiguos las recuerden,
Las actas constitucionales ya es el inicio de la llamada Comisión Ertúzar, pero es donde se empieza a configurar un modelo que es el que se decanta posteriormente en la Constitución del 80, pero que tiene no solo un modelo desde la constitucionalidad misma, sino también del desarrollo de toda una institucionalidad, como fue, por ejemplo, toda la reforma al sistema de descentralización, que es exactamente el mismo que tenemos hoy día. Que inicialmente, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo aún alcancé a trabajar en dictadura, y trabajábamos en los sectores del poder local, yo trabajaba en los temas de género ya, teníamos toda una mirada crítica a lo que significaba el modelo de centralización que llevó a la democracia y ni tocamos. Y eso fue hecho ni más ni menos que en 64. Un poquito después en realidad. Pero todo el modelo de institucionalización, por ejemplo, Hacienda, el Ministerio de Hacienda, todo el sistema de presupuesto del Ministerio de Hacienda, funciona con un decreto supremo dictado y elaborado en el año 1974. Es decir, hay una institucionalidad que se empieza a moldear el mismo 73, que va en un proceso de articulación y construcción en la línea que se llama Alberto, en este diseño que yo creo que uno de los grandes ideólogos de ese diseño efectivamente es Guzmán, que logra sintetizar además en ese modelo un conjunto de elementos formativos, le llamamos nosotros en la mirada de historia del derecho, pero que tiene que ver con las miradas ideológicas que están detrás de este modelo, que tiene que ver con el autoritarismo, con el conservadurismo chileno de creación nacional, muy similar a la Constitución del 33, de 1833, que tiene que ver con la recepción de las ideas del corporativismo, que son básicamente de una línea social cristiana y de cierta concepción fascista, como teórica, y el desarrollo básicamente de la concepción yo-naturalista católica que se expresa en toda la base de la institucionalidad, sumado a lo que es el neoliberalismo, o sea, un modelo de neoliberalismo en lo económico, que se fundamenta básicamente en el sistema de derechos fundamentales que estructura y en el sistema de subsidiariedad del Estado, que son los dos grandes pilares a donde sencillamente la ciudadanía desaparece de este modelo constitucional. Y entonces la Constitución del 80 no es más que la culminación de este proceso, que cristaliza, y que es la imagen y es la institucionalidad, y por lo tanto, mientras esa institucionalidad cristalizada en la Constitución del 80, mejorada con el proceso de dictación de las leyes que se dictan con posterioridad, que son todas las leyes de quórum especial, que son las leyes constitucionales, hace un sistema que queda allí y que cuando llega la democracia no lo toca, no lo modifica, sino, como ya dijimos hace un rato atrás, lo único que hace es ya reformarlo de modo de hacerlo incluso más fluido y más funcional a lo que es fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Por lo mismo, la institucionalidad que hoy día tenemos obviamente es ilegítima, pero no solo es ilegítima por el origen mismo en un proceso dictatorial, sino porque configura un modelo absolutamente no democrático y autoritario. Es autoritario, es conservador, es exactamente igual, ya lo decía tanto la presentadora como el propio Alberto, el modelo de la Constitución 33. Y en eso es cierto, no salimos del modelo portaliano en un sentido de buscar en un marco formal, liberal, constitucional, desde la teoría constitucionalista, y por eso es que tenemos constitución, pero es formal, pero su contenido es absolutamente ajeno a lo que significa el constitucionalismo, por lo mismo no es democrática. Y entonces por lo mismo no puede regir y regular una institucionalidad pretendidamente democrática como la que tenemos hoy día. Es como una contradicción vital, es imposible que exista. Y eso es lo más increíble en el modelo de lo que fue la conducción del proceso de salida de la dictadura, que se siguió y se avaló y se mantuvo una institucionalidad que no es que no obedece al constitucionalismo y que no es democrática. Y por eso es que hoy día este sistema de parches que se ha ido haciendo, por mucho que le hayan quitado a las llamadas instituciones autoritarias a la Constitución, en la eliminación de los senadores designados, en la eliminación del Consejo de Seguridad y otras cosas que se fue modificando, se le sacó efectivamente parte de lo que era la doctrina de seguridad. ¿Recuerdan ustedes la doctrina de seguridad nacional? Ya que es un prisma, pero todavía es, incluso eso está, porque está en la base, el modelo es la antítesis de lo que son los procesos constitucionalistas y democráticos. Y por lo tanto, y aquí un poco la segunda pregunta que nos hacían,
¿Cómo creemos que debe salir del sistema? Obviamente, necesariamente requerimos una asamblea, una nueva constitución y una asamblea constituyente. Pero no es una nueva constitución en sí. Lo que requerimos no es nuevamente la forma, no es la constitución por la constitución. Incluso en eso recojo lo que dice Alberto, no es la asamblea constituyente incluso en sí, sino requerimos un debate que implica una construcción desde la sociedad, desde la soberanía, que es el viejo concepto ilustrado, racionalista, la idea del pueblo soberano. Y desde ese punto de vista es ciudadanía. Y es fundamental que el proceso de articulación sea desde la ciudadanía, que es una ciudadanía que ejerce soberanía, y en ese sentido es política. Y por lo tanto tenemos un proyecto de sociedad que discutimos y que articulamos sobre la base de una asamblea constituyente y establecemos qué es la sociedad que queremos, qué quiere este conjunto, este colectivo, esta ciudadanía, y que se expresa en un modelo constitucional que después desemboca en un texto constitucional. A mi juicio, los elementos fundamentales en este proceso de debate desde el pueblo soberano tienen que ver con los derechos fundamentales y efectivamente una construcción en un modelo de un constitucionalismo social, ¿ya? Que es por lo demás, ¿ya?, parte de, a pesar de que efectivamente la Constitución de 1925 fue una constitución construida en un proceso de élite, pero dio cuenta al menos de parte de los conflictos sociales y de la construcción de un modelo social que recogía parte de la demanda y la problemática y que se expresó de una otra manera en un incipiente constitucionalismo social con algunos elementos que se expresaban en los derechos fundamentales, como era, por ejemplo, la existencia ya en la Constitución de 25 del rol social de la propiedad. Si bien no estaba regulado como tal, porque eso se integra como concepto recién en la reforma de 1970, pero sí ya estaba de una otra manera, ya había, por ejemplo, un concepto de habitación social que existía en la Constitución. La posibilidad de expropiar, ya no solo por utilidad pública, sino por necesidades de la sociedad. Y por lo tanto allí toda la legislación, no sé si ustedes recuerdan, de fijación de precios, de estatización de algunas formas de producción, estaba basado en las normas constitucionales. De hecho, los llamados teoría de los resquicios legales que permite parte del modelo de expropiación de la gran industria durante la Unidad Popular, se basa en una legalidad existente que es concordante con el texto de la Constitución. Ahí no hubo ningún acto inconstitucional. Era porque de una u otra manera, incipientemente, la Constitución 25 ya estaba. Entonces, creo que la base de este debate constitucional hoy día, de nuestro nuevo modelo institucional, necesariamente tiene que ir, como digo, en la mirada de la profundización y el avance sustancial en un modelo de constitucionalismo social que pasa por la estructuración de un sistema de derechos fundamentales y que significa entonces la articulación con un modelo de ciudadanía y de participación y ejercicio soberano, efectivamente, y eso pasa por todo el modelo ahora de institucionalidad política, que efectivamente los sistemas de representación sean efectivamente más democráticos, la posibilidad de revocatoria de las autoridades, plebiscitos vinculantes, etc. Y hay todo un modelo de diseño técnico, pero que se elabora, esta tecnocracia en definitiva, a partir de una demanda que efectivamente signifique construir un modelo sobre derechos fundamentales desde una mirada social y derechos y participación política en lo fundamental. Y creo que allí además hay que situar ciertas miradas que el constitucionalismo social no ha dado respuesta, y aquí voy a meter un minuto a los temas que a mí me interesan, que significa avanzar más allá. Ya, están diciendo que estamos terminando, pero muy cortito, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de lo que significa la articulación, no solo en esta mirada del constitucionalismo social de integrar o de dar cuenta del conflicto capital-trabajo, que es fundamentalmente lo que hace el constitucionalismo social, sino de otros actores sociales que están hoy día o que son parte de este conflicto en la estructuración de un modelo social. Estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres, fundamentalmente. Uno de los grandes temas negados, no enfrentados por el constitucionalismo social, fue la discriminación de género o el patriarcado, dependiendo de donde nos situemos teóricamente. Y que tiene que ver, entre otros, fundamentalmente, porque la problemática de género y la relación de la integración como ciudadanía de las mujeres quedó circunscrita desde el espacio privado o doméstico y circunscrita a un mundo de la socialización de lo que es la economía del cuidado y que fundamentalmente es lo que estructura la inserción ciudadana de las mujeres a partir de allí. Entonces por eso las mujeres trabajan menos, por eso las mujeres se insertan políticamente menos, porque su rol en el orden social tiene que ver con resolver lo que se llama la economía del cuidado, que
fundamentalmente ahí tenemos un rol fundamental, no me voy a extender en eso, que el constitucionalismo social no resuelve, lo que hace que convierte al Estado más bien en un proveedor respecto a las mujeres y en un coayudador, diríamos, en ciertas áreas, en este tema del cuidado, pero no resuelve el tema ni lo hace societal ni en un problema de la relación desde los derechos fundamentales, desde lo público con lo que es la realidad de la esfera privada doméstica. Y ahí obviamente hay un tema fundamental que en este modelo de construcción social, en el pacto que implica el proceso democratizador de la construcción de la Asamblea Constituyente y de la nueva sociedad expresado en un modelo constitucional nuevo, significa que tenemos que dar respuesta. Y eso significa enfrentar temáticas como todo el tema de los derechos reproductivos, todo lo que es la economía del cuidado, la corresponsabilidad, la coparentalidad, el problema de la dominación a la que están sujetas las mujeres que se expresan en situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, o violencia de género. En México la tasa más alta de mortalidad de las mujeres por situación es la violencia. Hay ciudades como la Ciudad Juárez donde las mujeres las matan todos los días, aparecen 3, 4, 5 cadáveres, y eso ni siquiera se sabe. Nos impacta la muerte por el narcotráfico, pero no imaginamos las mujeres. En Guatemala, todas las situaciones de violencia política dejan una secuela de violencia de género muy dramática que incluso ni se ve. En Chile recién hoy día se están presentando los primeros casos de violencia de género, por ejemplo, vinculados a la dictadura, 40 años después. Bueno, no me quiero extender porque estoy en el tiempo, después veremos algunos temas que se van pendientes. Gracias. Muy exactamente. ¿Aló? Claudia, totalmente exacta en el tiempo. 15 minutos para Sergio Gres. Corrupción, crisis institucional y asamblea constituyente. Esos son los tres temas a los cuales hemos sido convocados para expresar una opinión. Trataré en los pocos minutos que tengo disponibles de decir algo sobre cada uno de ellos. Cuenta la historia que en el Imperio Romano reinaba el soborno, el tráfico de influencias, la extorsión, el clientelismo, el favoritismo, la coima y una larga serie de prácticas ilegales, prohibidas, censurables, pero no por ello menos recurrentes, y reinaba desde los funcionarios más bajos de la administración, los más modestos, hasta el propio emperador. Los apoyos políticos eran más importantes que la educación o la capacidad para obtener cargos públicos. Y estos cargos se obtenían mediante recomendaciones de personajes influyentes que a cambio de sus favores recibían otros favores o propinas, lisa y llanamente. Quienes se especializaban en realizar este comercio de recomendaciones, este tráfico de influencias, recibían el nombre, discúlpenme los que hablen latín, pero yo nunca aprendí esa lengua, para pronunciarlo, de proxenetae, lo que en nuestro idioma quiere decir proxenetas. Alberto hablaba de prostitución de las prácticas políticas. Parece que es bastante complementario lo que él quería decir con esta referencia histórica tan lejana, pero tan presente en nuestros días. La prostitución requiere frecuentemente de proxenetas. Todos los trámites de estos proxenetas se realizaban mediante sobornos. Y la corrupción se extendía en la administración y en el ejército a lo largo y ancho del vasto imperio romano. Cada notable, cada patricio de los que decidían la política del imperio, tenía una tropa de protegidos, a los cuales se les denominaba clientes. Y de ahí viene el término de clientelismo. O sea, el imperio romano estaba cubierto por una espesa telaraña de clientelas y de patronazgos. Y esta era la forma en que funcionaba
este gran imperio, pero que sabemos, estaba ya en franca decadencia, y uno de los factores, síntomas y a la vez causa de esta decadencia era precisamente la corrupción. Cuando la corrupción era demasiado evidente, el funcionario descubierto podía ser exiliado, perdiendo su patrimonio, sus derechos y su ciudadanía. Pero fíjense, había algo que daba algo de sentimiento de pudor, al parecer, que no se ve en nuestros días, en la realidad nacional. Y es que muchos de estos funcionarios descubiertos con las manos en la masa, en el momento decisivo, preferían perder la vida antes que su dignidad, o aquello que les quedaba de su antigua dignidad. Y por lo tanto procedían a autoeliminarse. Cierro este prolegómeno histórico, al parecer tan lejano. No, eso no va a ocurrir en Chile. Pierdan la ilusión. Evidentemente es necesario distinguir el concepto de corrupción en el contexto de la cultura política de cada época. Es decir, no entendemos hoy día por corrupción lo mismo que se entendía en la época del Imperio Romano o en el antiguo régimen antes de las revoluciones liberales y del advenimiento del capitalismo, donde imperaba una concepción patrimonial del poder y por tanto sería muy largo de explicar, hay cambios sustantivos. Pero con esto quiero subrayar de que cada sociedad acuña sus propios conceptos. Nuestra sociedad capitalista del mundo occidental tiene una cierta idea de lo que es la corrupción. Según algunos autores, habría que distinguir tres niveles o esferas de la corrupción. La corrupción de la función pública, la corrupción de la función mercantil o económica y la corrupción del interés público, que frecuentemente están muy imbricadas, están entrelazadas. Se habla de corrupción de la función pública cuando se produce una violación de la confianza pública puesta en el funcionario, expresada a través de prácticas tales como el soborno, el nepotismo, el favoritismo, el clientelismo, los desfalcos, etc. La función mercantil o económica consistiría básicamente en maximizar las ganancias afectando el interés público, maximizarla como de lugar. Y aquí tenemos ejemplos muy palpables en nuestro país. Un ejemplo clásico de los últimos años es la colusión, por ejemplo, de las farmacias para subir artificialmente los precios de los medicamentos, afectando a la inmensa mayoría de la población, en particular los más pobres o los ancianos. Y corrupción del interés público, que es una forma más difusa, pero no por ello menos grave, más amplia tal vez, que consiste en violar los intereses de la comunidad a favor de unos pocos. O sea, corrupción no es solo el robo de los recursos del Estado, sino también el menoscabo de las normas, de la institucionalidad y de las leyes en beneficio de intereses particulares. Cuando la corrupción se convierte en estructural, cuando baña el comportamiento de la sociedad y de sus instituciones principales, y cuando dicha situación es percibida como intolerable por la mayoría de la población o por un sector muy importante de ella, la corrupción puede ser uno de los factores de desencadenamiento de una crisis institucional. Habría que diferenciar crisis institucional de simple crisis política. Hay relaciones entre ambas, pero no son exactamente la misma cosa. Se habla de crisis política cuando el desajuste o desencuentro entre los actores políticos hace que estos no logren
ponerse de acuerdo, alterándose o rompiéndose el normal funcionamiento del sistema político y de los actores sociales y políticos que lo componen. Generalmente ocurre cuando hay una crisis política que luego de una fase de incertidumbre, de desajuste, incluso de desbarajuste, el sistema encuentra un reacomodo y por tanto la crisis política es superada. La crisis política en esencia es una crisis de legitimidad y las crisis políticas se caracterizan por las sensaciones de descontento, de desconfianza, de desaprobación ciudadana o de desconocimiento de los representantes políticos. Las crisis políticas implican acumulación de tensiones, disfunciones y contradicciones en el seno de una sociedad. La forma superior de crisis política es la crisis institucional, porque no toda crisis política necesariamente conlleva una crisis institucional. Yo creo que en Chile estamos a las puertas de una crisis, si es que ya no entramos en una crisis institucional. Porque la crisis institucional no solo implica desacuerdos fundamentales entre los actores políticos y una pérdida de confianza en ellos de una parte muy importante de la población. La crisis institucional supone una pérdida de confianza, por ende, de legitimidad de las instituciones, entendidas estas no solo como los aparatos, sino como un conjunto de normas, mecanismos y procedimientos. Por ejemplo, entender el Parlamento no solo como un espacio físico y una determinada cantidad de personas que son elegidas de un determinado modo, sino también como un conjunto de normas y procedimientos que permitieron primero la elección de esos parlamentarios y luego su funcionamiento. Por tanto, hay que recalcar la idea de que solo algunas crisis políticas desembocan en crisis institucionales. Voy a poner un ejemplo de nuestra propia historia. En la llamada República Parlamentaria, esa que se extendió desde fines de la Guerra Civil de 1891, cuando fue derrocado el presidente Balmaceda, y 1925, cuando se aprobó la Constitución de Arturo Alessandri Palma, era frecuente que el desacuerdo entre los partidos políticos que componían las coaliciones de gobierno desembocara en una crisis ministerial. Porque como el sistema era parlamentario y no presidencialista como el actual, ello significaba que si el Parlamento aprobaba un voto de censura en contra del ministerio, este caía, debía formarse o llegarse a un acuerdo entre los partidos políticos para formar un nuevo ministerio y el presidente de la República, que no era más que un ejecutante de lo que decidía el Parlamento, debía nombrar ministros con un jefe de gabinete, que era el ministro del Interior, de acuerdo con las decisiones de los partidos. Y así se sucedían alegremente los ministerios. Los ministerios duraban 6 meses, 4, 3, a veces pocas semanas. Pero eso no significaba crisis institucional. El sistema funcionaba así. Eran crisis políticas coyunturales que se resolvían en pocos días o a lo sumo en pocas semanas. Por tanto, ahí tenemos un ejemplo bueno de que una cosa no significaba necesariamente la otra. El problema es que cuando la corrupción se convierte en estructural, y cuando la crisis institucional hace que la institución parlamentaria pierda su legitimidad, cuando la forma como se genera y se ejerce el poder se desacredita ante la mayoría ciudadana, podríamos estar hablando probablemente de crisis institucional. ¿Hay crisis institucional en Chile? Varios índices permiten pensar que sí. Desprestigio de los partidos
políticos del Parlamento y del gobierno, reflejado en numerosos indicios, en las encuestas, en las redes sociales, en las altísimas tasas de abstención, cualquiera sea el tipo de elección y cualquiera sea la modalidad de elección, y de manera más general un desapego, que también lo reflejan las encuestas, ciudadanos por el sistema democrático. Chile es el país de América Latina que menos valoriza la democracia. Al ciudadano común y corriente le da lo mismo si esta es una democracia o una dictadura. Los casos de corrupción destapados recientemente no han hecho sino profundizar, creo yo, la crisis de legitimidad de las instituciones, especialmente el Parlamento, tanto por el porcentaje muy alto de sus integrantes que están comprometidos en todos estos casos que han salido a la luz pública, como por el origen binominal de este Congreso Nacional. O sea, la crisis política juega un rol de develador de los vicios estructurales o de larga duración. Por ejemplo, el caso Soquimich. Todos sabíamos, toda la población de Chile sabía cuál era el origen de la fortuna de Ponce Lerú desde hace, no sé, 30 años por lo menos. Pero no obstante aquello, su origen espurio no quedó plenamente en evidencia hasta la impresentable connivencia entre ex opositores a la dictadura con el yerno de Pinochet, lo que puso de relieve el origen de la fortuna, la colusión entre el dinero y política, la ilegitimidad de los electos en base al fraude fiscal. Por tanto, los recientes escándalos llevan derechamente a la crisis institucional, no porque alteren el carácter de las instituciones o impidan su buen funcionamiento. Las instituciones funcionan, o si no funcionan, ahí está el problema, hay que hacerlas funcionar. No, señor, estos hechos llevan a la crisis institucional porque develan el verdadero carácter de estas instituciones, su carácter antidemocrático, el hecho de que estén capturadas y puestas al servicio de la casta empresarial y política, y fundamentalmente porque son instituciones refractarias a la soberanía popular. ¿Cuáles son las salidas actuales? No sé si me queda tiempo, por lo menos las anuncio. Yo diría que hay básicamente dos salidas. La solución de la casta política. Yo no estoy tan seguro como está Alberto de que la Asamblea Constituyente está prácticamente a la vuelta de la esquina. Es una posibilidad de que la casta se juegue audazmente por esa alternativa, pero inicialmente la casta va a tratar de buscar otra salida. Solo si ella no es posible, aceptaría llegar a una Asamblea Constituyente amañada. La solución que se está vislumbrando como más inmediata por parte de estos personajes es un acuerdo macro que puede implicar, entre otras, reformas legales, leyes anticorrupción. Para eso se ha formado una comisión especial designada a dedo por la Presidenta de la República. Sacrificio de algunas cabezas más comprometidas. Este es el famoso lema del caiga quien caiga. Presiones abiertas o subterráneas a la justicia, al Ministerio Público, para reducir las investigaciones y las sanciones solo a aquellos miembros de la casta más abiertamente comprometidos, es decir, aquellos que son insalvables, impresentables y que deben ser sacrificados en aras del interés superior de la casta en su conjunto. Y tal vez incluso una medida más audaz propuesta por algunos, consistentes en elegir un nuevo parlamento en base a una nueva ley de elecciones, la que está pronta a aprobarse. Esto es una suerte de sistema binominal corregido. Y finalmente, una nueva constitución elaborada por el Parlamento, al cual se le daría el carácter ilícito de constituyente, pero sí asamblea constituyente, reconociendo también que en una muestra de audacia
sin límites, un sector de la casta también podría jugarse por una asamblea constituyente amañada, esto es, una asamblea constituyente que no es realmente una asamblea constituyente. Y la segunda alternativa, la alternativa que nosotros prohijamos, es la de la asamblea constituyente como expresión del poder constituyente soberano, libre, en manos de su único titular, el pueblo, la ciudadanía. Pero la asamblea constituyente entendida no solo como un poder, ya lo decía, libre, soberano y superior a todo otro poder, sino también como proceso constituyente con alto protagonismo ciudadano y popular que precede, subrayo esto, que antecede a la reunión de delegados o diputados constituyentes y que la acompaña, yo agregaría, de manera vigilante durante todo su funcionamiento. En síntesis, con esto termino, 30 segundos. Dos salidas, dos perspectivas. Uno, la salida transformista, de la metamorfosis gatopardista, cambiar algo para que nada esencial cambie, la salida de la casta, que preserva sus intereses mediante un ayornamiento cosmético. Dos, la salida de la ruptura democrática, del quiebre institucional, de la institucionalidad decadente y moribunda, del ejercicio pleno de la soberanía y de los procedimientos democráticos. Salida que implica reducir la corrupción a comportamientos disfuncionales al sistema, que siempre pueden existir, pero eliminándola en tanto componente esencial de su ADN. Esa es la salida de la verdadera Asamblea Constituyente. Muchas gracias. Se han empezado a distribuir papeles y algunos lápices para las personas que quieran formular sus preguntas. En esta segunda ronda vamos a disponer de 7 minutos por cada panelista. Está claro que uno ya hizo uso del tiempo del tercer panelista que se retiró. No vamos a dar su nombre. Claudia, dispones de tus 7 minutos. Sí, en realidad muy corto, no sé si ocupo los 7 minutos, para puntualizar dos cosas que antes no señalé eran las del tiempo. Primero referirme al tema de la corrupción. Yo creo que la corrupción no es azar. Más allá de la crisis de la institucionalidad que creo que ya estamos en ella, tiene que ver justamente por el modelo que significa la cristalización de la Constitución del 80, que es la alianza de este mundo de las oligarquías, y es la alianza en concreta de lo político y de las grandes oligarquías económicas, fundamentalmente representadas del empresariado, que implica establecer una constitución donde el rol del Estado es absolutamente subsidiario, que es un elemento central, de hecho que imposibilita la actuación del Estado. Yo soy hace 20 años más o menos funcionaria pública y puedo decir, y tal vez muchos de los que estamos aquí también lo somos, pero es impresionante cómo el Estado de Chile es, con toda esta modernidad, con toda esta situación tan de punta que a veces aparecemos, es el único país en toda América Latina que no tiene ninguna posibilidad de ejecución real en terreno de las políticas públicas que diseña. Por lo mismo, por ejemplo, todo el sistema de actuación del Estado hoy día está privatizado. Lo hacen terceros, todo se licita. Por lo mismo, cuando hay emergencias como las que hemos visto este año, entre el tema del sur, de los incendios forestales y todo el tema de los terremotos, perdón, de las inundaciones, y el terremoto hace ya 8 años atrás, es imposible enfrentarlo, no hay capacidad de enfrentar los procesos. Porque no hay Estado, el Estado prácticamente desapareció, porque la institucionalidad que se estableció en el proceso que cristaliza, como digo, la Constitución del 80, significa la negación y desaparecimiento del Estado y el copamiento de este modelo institucional a partir de lo que significa el control desde las oligarquías fundamentalmente económicas, que hacen una alianza y que se extiende a lo que son las oligarquías políticas en el proceso de sociedad democrática. Entonces la corrupción no es más que la extensión de este mismo proceso. Ahí no es que haya nada nuevo. Y de hecho, todos lo sabemos, era un secreto a voces. Lo que hoy día Soquimich devela no es más que
la instalación del modelo para asegurar la mantención de Soquimich, entre otros, del arriendo. Recuerden ustedes que Soquimich vive, no es dueña, ni siquiera tiene un derecho de minero como tiene, por ejemplo, no sé, La Escondida, el PH Brighton, o Endesa con los derechos de agua. Aquí hay un arriendo del Estado, arriendo que se renovó durante el primer gobierno democrático, y arriendo que esperaba Soquimich sea renovado ahora en 10 años más o 6 años más creo que le queda, porque obviamente es parte de la institucionalidad de este modelo. Todo el tema del litio, por ejemplo, el debate del litio, o asombro cuando de nuevo era Soquimich que se estaba llevando el mismo modelo en litio. Y ahí nunca se debatió, ni siquiera estuvo en la mirada del gobierno y de la concertación, el debate sobre la posibilidad de una explotación desde el Estado. Y eso que en la Constitución quedó la norma de que la propiedad de la minería es una propiedad de todos los chilenos, que ese es un resabio histórico que sacaron del derecho indiano, que es una curiosidad propia aún más. Bueno, dicho esto sobre la corrupción, lo otro que yo quería agregar que no señalé antes, que me parece central, a propósito de las miradas del futuro, ¿ya? Yo tengo una mirada más pesimista. Yo creo que efectivamente hoy día esta crisis de la institucionalidad, creo que el sistema tiene todavía capacidad de recuperarse. ¿Ya? Yo en eso sigo, digamos, estas miradas de la microfísica del poder, creo que hay capacidad de rearticulación. En eso sigo más en la primera línea que tú apuntas. Sí creo que la crisis es fuerte, pero yo creo que van a botar lastre y van a ver cómo reacomodan el modelo. Y ahí viene la capacidad nuevamente de instalación ciudadana, que a pesar, ¿ya?, de lo exitoso que es la convocatoria hoy día, creo que todavía la articulación de esta ciudadanía con capacidad de construcción estamos bastante al debe, y ahí viene el gran esfuerzo de la mirada y de toda la articulación de los movimientos sociales, que me parece fundamental. Ahora, hay símbolos positivos en esta mirada, sí. Creo que la marcha del día jueves yo marché todo el año 11, en cada una. Esta no pude ir toda la marcha porque ahora trabajo jornada completa, pero fui un ratito y de verdad era tan grande como las más grandes del año 11. Pero no solo era eso, no solo era la marcha, el número, porque eso también es forma, es el contenido que hoy día, yo hago clases hace muchos años en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, hoy día, incluso en el debate de los alumnos, ¿ya?, por primera vez empieza a uno a escuchar los estudiantes y procesos de movilización por otros días dan cuenta de justamente un tema ciudadanía. La Asamblea Constituyente, por ejemplo, si ustedes miran los petitorios de los estudiantes, nunca ha estado. Sí está el derecho a la educación, sí está un conjunto de derechos, pero la idea de la ciudadanía siendo actor y constructor en un proceso de la nueva institucionalidad y que se expresa en la Asamblea Constituyente, eso no es parte del debate de las demandas. Yo hoy día, por lo menos me pareció que en la marcha sí estaba esta idea de la corrupción, pero no la corrupción de la crítica por la corrupción, sino que no sea un modelo, una institucionalidad corrupta la que nos regule nuestro derecho, y por lo tanto toda la nueva institucionalidad tiene que salir en un debate nuevo, distinto, construido desde la propia pueblo soberano y de la nueva construcción de derechos. Y eso es un modelo que es nuevo, y eso sí creo que allí hay una situación que es valorable, a pesar de que yo creo que todavía el sistema tiene capacidad de reconstituirse, y habrá que ver cómo nos vamos caminando, y creo que sí, nosotros hay que empujar, y experiencias como estas son fundamentales en la idea de la creación de ciudadanía, el concepto de ciudadanía. Y ahí hay procesos fundamentales como el Podemos en España, Syriza en Grecia, pero eso no es casualidad. O un proceso que más conocido por nosotros en Escocia, por ejemplo, es cierto que se expresó en un partido nacionalista, pero hay todo un mundo de ciudadanía de izquierda y ciudadanía, incluso sindical, que es muy importante, que estuvo en el proceso del debate sobre la construcción de la autonomía escocesa frente al dominio inglés, digamos, la dominación del Reino Unido. Entonces allí creo que hay temas que hay que trabajar en esa línea. Y por último, un tema que no lo mencioné delante, a propósito de ciertas miradas que el debate de la institucionalidad nueva tiene que tener, así como apunté el tema de género, que obviamente es absolutamente novedosa cualquier debate de Estado social, que solo se quedaba fundamentalmente en el conflicto capital-trabajo y ciudadanía política, una mirada más tradicional. Junto con el tema de las mujeres, hay otro tema que va a central, que es el tema indígena o pueblos originarios, ¿ya?, que realmente es un debate que el Estado de Chile no ha dado, está ausente, es inexistente. ¿Ya? Sí, claro, el mundo
que venimos de la izquierda, ha sido un tema de preocupación, pero no desde lo que implica el debate sobre la construcción del Estado y los pueblos originarios, que ahí hay un tema muy central que tiene que ver con autonomía, con construcción de Estado, con modelos de desarrollo económico, con qué va a pasar efectivamente con construcción de soberanía desde los pueblos originarios. Y aquí nos pone un tema que es nuevo, porque tiene que ver con que los pueblos originarios construyen desde un aporte de concepción de pueblo que obviamente no tiene que ver con la construcción democrática en la que estamos debatiendo habitualmente. Entonces allí hay un tema mucho más de fondo que obviamente hay que abrir los espacios para ese debate, porque este es un conflicto, no solo es un conflicto social, es un conflicto que apela a la construcción del Estado propiamente tal. Es uno más. Gracias. Sergio, la segunda ronda de 7 minutos y después pasamos a responder las preguntas que son numerosas. Todos los panelistas hemos evocado la posibilidad, con mayor o menor fuerza, de que la élite trate de jugarse la carta, si no tuviera otra, pero yo creo que todavía tiene varias más, de la Asamblea Constituyente, esa movida audaz. Por tanto, es necesario que las fuerzas auténticamente democráticas tengamos claro qué tipo de asamblea constituyente, o más bien dicho, qué es realmente una asamblea constituyente. Porque no cualquier cuerpo que reciba ese nombre realmente lo es, ni cualquier cuerpo que nos presenten satisfacería nuestras demandas de democracia. La Asamblea Constituyente tiene que ser, ya lo hemos dicho varios, un cuerpo libre, soberano, superior a cualquier otro poder existente, no se somete a ningún otro poder, ni al Parlamento actual, ni al poder económico, ni a los poderes fácticos de ningún tipo. Pero para que sea tal, la Asamblea Constituyente tiene que ser elegida de una manera, tiene que estar compuesta y tiene que funcionar de modo tal que nos asegure que va a ser un cuerpo representativo de la soberanía nacional. La Asamblea Constituyente no podría estar de ningún modo elegida mediante sufragio binominal. Tampoco podría estar elegida mediante el producto que va a salir de las cocinas de la casta dentro de pocas semanas o meses, esto es, esta reforma tenue al sistema electoral. La Asamblea Constituyente tiene que estar elegida mediante un sistema electoral de proporcional integral, que sitúe en un porcentaje muy bajo, podría ser 1,5 o 2% de una determinada circunscripción, el piso mínimo para que una lista o corriente política y social pueda estar representada. Porque en caso contrario, el resultado no va a ser sino una especie de clon del Parlamento actual. Y eso es lo que no queremos. Para ello es necesario también rediseñar los distritos electorales. Una solución podría ser que se elijan representantes o diputados constituyentes en el marco de los actuales municipios, de las actuales comunas. Algunos dirán, pero eso va a ser una asamblea constituyente muy numerosa, de más de 1.000 constituyentes. Sí, ¿y por qué no? Hoy día existen medios tecnológicos como para hacer que no solamente los constituyentes, los diputados constituyentes, puedan discutir siendo muy numerosos, sino también para incorporar a la ciudadanía a esa discusión. Habrá que proceder a fusionar, para efectos de la elección de la Asamblea Constituyente, algunos municipios que son muy pequeñitos, que tienen, no sé, unas cuantas decenas o algunos centenares de habitantes, para que constituyan una
agrupación electoral más significativa y cuya representación no sea sobreproporcionada, no esté sobreproporcionada en relación con la población. Pero esas son cuestiones técnicas. Lo importante es definir la regla de la proporcional integral y de nuevas circunscripciones electorales que permitan que todos los sectores que tengan, así sea, una pequeña representatividad ciudadana, estén representados en la futura Asamblea Constituyente. De esa manera, reducimos el impacto que puedan tener los actuales partidos políticos, en su mayoría corruptos y partidarios del actual orden de cosas, porque a ellos tenemos que otorgarles, sí, el derecho democrático de también estar representadas en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. La Asamblea Constituyente es un mecanismo democrático donde todas las corrientes y sectores sociales y políticos de la nación van a estar representadas. Pero van a estar representadas de otra manera, no de la viciada manera actual. Y esto nos lleva a hablar de otro elemento también respecto de cómo se eligen o cómo deberían elegirse los diputados constituyentes. No puede ser que la soberanía y la voluntad popular sea distorsionada mediante el poder del dinero. Austeridad es la palabra. Prohibir de manera efectiva las campañas millonarias. Prohibir la propaganda callejera, las palomas, los lienzos y todas esas cosas que terminan favoreciendo a quienes tengan mayor poder económico. Asegurar condiciones de igualdad, como se hace en países europeos, en los cuales a la entrada de la municipalidad hay paneles de madera modestos, del mismo tamaño y con el mismo espacio para todas las listas. Asegurar una efectiva igualdad en los medios de comunicación, particularmente en la televisión, independientemente de la representatividad supuesta que tiene tal o cual partido o tal o cual lista, y así sucesivamente. Es decir, adoptar una serie de medidas para asegurar que la campaña se realice en pie de igualdad. Y también, ¿por qué no?, declarar que los actuales parlamentarios, todos sin excepción, no pueden ser candidatos a la Asamblea Constituyente, porque no puede ser que ellos sean parte de la Asamblea Constituyente y del Parlamento binominal, o una cosa o la otra. Y de paso nos sacamos unas cuantas decenas de corruptos de encima y aseguramos que nuevas fuerzas políticas emergentes, representantes de la ciudadanía, puedan tener peso en la Asamblea Constituyente. Me dicen que mi tiempo de palabra, y yo soy muy respetuoso, terminó, por lo tanto, muchas gracias. Las preguntas que han llegado hasta acá. El criterio para seleccionarlas, algunas vienen dirigidas personalmente a cada uno de los expositores. Voy a partir respondiendo una pregunta más bien, curiosamente, digamos que teórica me ha llegado, que dice, ¿qué es el constitucionalismo social? Y aquí van a permitir un minuto de hacer un poco de historia constitucional y que tiene que ver con, incluso por eso lo voy a hacer, con muchas otras preguntas que vienen en sentido de la Asamblea Constituyente, y un poco algo apuntado Sergio en la idea de cómo es determinar la idea de la ciudadanía. Lo constituyente es un concepto enteramente racionalista que se origina a fines del siglo XVIII y comienzo del XIX y que se expresa en lo que fue el constitucionalismo, que fue el proceso de convertir en norma, en una recepción normativa, en un texto normativo, de los principios del racionalismo que tenían que ver fundamentalmente con la construcción de un modelo democrático liberal que se inicia a comienzos del siglo XIX. Ahora, que allí están los elementos centrales y este concepto de soberanía viene desde ellos y desde allí viene la idea de soberanía, de igualdad y de libertad, que son conceptos fundamentales, pero que el propio proceso de instauración del constitucionalismo traiciona, porque obviamente también allí hubo una élite que defendió su institucionalidad,
que botó su lastre y se convierte durante el siglo XIX y reconvierte en todas las democracias en modelos más bien de modelos autoritarios o económicamente muy liberales desde lo económico, pero desde un modelo político absolutamente autoritario. Y que significó el restauracionismo en Europa, ¿ya? La figura más emblemática es Napoleón, o algunos otros reyes que logran mantenerse, y ahí vienen todas las revoluciones liberales del siglo XIX, y que en nuestro país implicó la Constitución del 33, que fue volver a un modelo absolutamente autoritario, pero en un marco formal democrático. Este proceso viene un proceso de transformación, de cambio, de avance, que está dado fundamentalmente por el movimiento obrero. Y todo el cambio que desemboca en el siglo XX, que da paso a lo que se conoce como el Estado social, el cual configura un modelo teórico del constitucionalismo, que es el constitucionalismo social, es producto del movimiento obrero, que significa la articulación de una incorporación al modelo político que se había articulado sobre un modelo teórico del racionalismo, a partir de lo que es el conflicto capital-trabajo. Y no es que lo pretenda resolver, está muy lejos de resolverlo, pero sí por lo menos de dar cuenta de este conflicto. Y entonces va a implicar el surgimiento y desarrollo de toda la concepción de los derechos económicos y sociales. Por ejemplo, la idea de la educación es muy racional, pero no como derecho, sí como educación preferente. De hecho, en nuestra Constitución está la obligación preferente del Estado, pero recién se instaura como derecho social, como un derecho fundamental. Significa la creación, por ejemplo, de toda la institución del derecho al trabajo, que es nueva, eso no tiene más de 80 años, 100 años ya a esta altura, siendo la primera ley, la ley de la silla que todos conocemos. Porque antes no había relación capital-trabajo. El trabajo era contratar, no un asalariado. Pero entonces, ¿de qué se hace cargo el derecho al trabajo? De resolver el desequilibrio de poder entre trabajador y empresario, que es el debate hoy día, a propósito, por ejemplo, del derecho a la huelga. Y en eso, nuestro sistema, de nuevo el tema de la crisis, es absolutamente refractario, queda atrás, obviamente porque la institucionalidad hoy día existente no da cuenta del conflicto capital-trabajo, es más, lo niega. Bueno, el constitucionalismo social es en el fondo el modelo teórico, desde el constitucionalismo, desde el derecho, que estructura un modelo jurídico constitucional a lo que es la configuración del Estado social, que fundamentalmente se construye a partir del movimiento obrero y que significa dar cuenta de conflictos sociales que se expresan en el conflicto capital-trabajo. No resolviéndolo porque seguimos en un modelo capitalista, pero sí por lo menos dando herramientas desde la institucionalidad constitucional y legislativa para poder enfrentar y dar cuenta de este conflicto. Y por eso es que dar cuenta en un marco también acotado, ¿no? El constitucionalismo social no es la panacea, es un avance, que hoy día empieza, o sea, no hoy día, hace 30, 40 años atrás, está en crisis, que entre otros tiene que ver con la crisis de la representación, que es la crisis de la soberanía, representación y del Estado social en Europa, y que es parte del debate hoy día. Y es el debate que está puesto en el mundo europeo, y a eso da respuesta Podemos, a eso da respuesta Syriza, y a eso da respuesta algunos otros movimientos con menos éxito en el corto plazo, pero que esperamos tengan más éxito en el largo plazo. Y ahí aprovecho de tomar otra pregunta que me plantean sobre la realidad de América Latina, que creo que es esto. En general en América Latina la salida de las crisis son difíciles debido al poder concentrado en las élites y y el gran presidencialismo, cómo podremos tener una salida más participativa. Aquí quiero justamente a raíz de la crisis, América Latina no está ajena a esta crisis, que es la crisis del Estado social y de la representatividad. Y esta crisis se ha expresado incluso desde lo teórico, una cosa que es bien interesante, que se estudia poco en las escuelas de derecho, que es el neoconstitucionalismo latinoamericano. Y que hay respuestas incluso desde lo técnico, pero también desde lo que es una construcción más política, bien interesante, y que América Latina ha ido dando respuestas ya desde la reforma de la Constitución brasileña hace 20 años atrás, que no es casualidad que después, por todo el reformismo que puede significar, pero que sin duda es un avance lo que significó el PT como proceso político en Brasil y su proceso de reforma, que entre otros fue posible por la nueva Constitución brasileña de hace 20 años atrás. Pero no solo es Brasil, Colombia, que es muy interesante. El modelo colombiano, por ejemplo, en Colombia la Constitución no permitía la reforma constitucional.
Y ahí fue una salida de un pacto político, que lo hace por lo demás incluso un presidente que no es efectivamente, no es ni de izquierda ni siquiera progresista, venía del área conservadora del mundo colombiano, pero a partir de una negociación política en la salida de tantas crisis de institucionalidad que arrastra hace muchos años Colombia, que en este caso fue el pacto de negociación con el M-19, allí se acuerda la necesidad de una nueva constitución, pero no se logra, y es el movimiento estudiantil quien logra pescar estos acuerdos y obliga al gobierno a hacerse cargo de estos acuerdos y a tomarlo, y entonces el gobierno a su vez presiona al Congreso y lo obliga a llamar a una asamblea constituyente, que da paso a la nueva constitución colombiana que existe hasta el día de hoy. Los procesos más conocidos por nosotros son los posteriores de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, que son sin duda más democráticos, más participativos, pero que dan cuenta de este proceso y de esta búsqueda de la salida de crisis. O sea, ¿dónde mirar situaciones, incluso en realidades parecidas a las nuestras? Las hay, de las cuales tenemos mucho que aprender y mucho que sacar. Y ahí tomo otra pregunta que me viene aquí sobre el pueblo mapuche. Y yo creo que el caso boliviano es el que tenemos que mirar en ese aspecto, ¿ya? Allí se hizo un debate que tiene que ver con el sentido de la Asamblea Constituyente, que son todas estas preguntas que están aquí largas, que no sé si las puedo leer todas, y que un poco Sergio lo ha planteado claramente, ¿ya? O sea, la Asamblea Constituyente es una forma que tiene que ver con este modelo que se estructura en el constitucionalismo clásico del siglo XIX, reformulado en todo el proceso de cambio social, que es la idea que la construcción, el acuerdo societal fundamental es de la ciudadanía, es el pueblo soberano, es decir, somos todos hombres y mujeres mayores de cierta edad que nos configura como ciudadanos y que construimos en un proceso colectivo el modelo político que queremos. Esa es la idea del pacto, que recuerdan ustedes los pactistas del siglo XVII, XVIII. Pero la idea del pacto de la ciudadanía, del todos, y ahí viene una idea que también es tremendamente racionalista, todos en igualdad. El problema es que el modelo no fue todos en igualdad, fueron solo algunos. Y entonces hoy día cuando apelamos a una asamblea constituyente, es el todos en igualdad. Y habrá que ver el mecanismo, que existe por lo demás, que son listas absolutamente abiertas, representaciones masivas, de una formación constituyente. Pero no solo se expresa en los electores, los elegidos para integrar la Asamblea Constituyente, sino en la organización ciudadana que construye una constituyente. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, en el debate presidencial anterior, había una candidatura, la de Roxana Miranda, que planteaba: construyamos ciudadanía y construyamos constitución desde el debate más pequeñito. Y vayamos haciendo constitución, incluso ya lo ocupó como una herramienta política en su minuto. No sé si lo recuerdan. Ese es un mecanismo, pero no digo que sea necesariamente ese. Lo que quiero decir es que aquí el proceso significa que la sociedad toma su construcción constituyente. Me estoy casi recordando lo que fue la historia, tal vez los más antiguos recuerden, yo era niña, pero mis padres participaban en lo que eran los CUP, los Comités de Unidad Popular, que era una construcción de base, del debate en la construcción, allí era del proceso y del modelo del programa. Aquí es la construcción de la ciudadanía. Y es esta sociedad la que debe asumir el debate. Y a partir de ese proceso se designan, se eligen, como un sistema electoral, no se me ocurre otro, a los constituyentes, pero la ciudadanía sigue expresada. Y los constituyentes, ¿qué son? Son representantes. Nosotros tenemos modelos de asamblea o constituciones representativas. Pues podríamos idear un mecanismo tal vez de representación de democracia directa. Me cuesta imaginármelo, me cuesta técnicamente imaginármelo, pero de repente sí podríamos hacer elementos, por lo menos que recojan parte de esas formas, ¿ya? Desde la propia democracia más directa. Vamos a tener que llegar en algún minuto a un modelo representativo, sí, pero esa representación que efectivamente sea representación y constituya la expresión de este debate ciudadano y sean ciudadanos, por lo tanto, los elegidos. Aquí no hay partidos políticos, es la ciudadanía la que se expresa. Ahora, hay obviamente miradas, hay concepciones ideológicas, esto no es apolítico, al contrario, está la politización máxima. Peligroso sería si lo pensamos que es una salida posible desde un populismo, ¿ya? Apolítico, como lo que expresa Osandoño. Yo creo que en eso lo que decía Alberto es correcto. Osandoño creo que expresa eso claramente, como fue el ibañismo por lo demás, ¿ya? A barrer la corrupción, justamente salió con las escobitas y lo que expresaba un ex dictador.
y que lo que hace es despolitizar la sociedad. Y entonces cualquier construcción, ¿ya? Y quiero responder con eso, el grueso de preguntas que iba en esa línea, es desde esa mirada. O sea, el modelo constituyente tiene que ser un modelo ciudadano, donde la ciudadanía construimos nuestro modelo político. Obviamente hay algunos elementos técnicos, pero esos elementos técnicos, los técnicos se los irán entregando a los ciudadanos en su proceso de construcción. Y existe. Y el modelo boliviano, vuelvo a ello a propósito del tema de los pueblos originarios, fue muy interesante en cómo construyó de la nada. Ahí el grueso de esa ciudadanía es una ciudadanía que emerge efectivamente, son ciudadanos de a pie, como decía, no me acuerdo quién de los dos. O sea, son ciudadanos reales. Esas mujeres que se instalaron y discutieron y colocaron el tema de la pluriculturalidad, de la plurinacionalidad, pero por ejemplo la plurinacionalidad del género, que es un tema que por lo menos que trabajamos del género en Chile no está suficientemente abordado, que tiene que ver con mujer indígena, por ejemplo. Ahí tenemos unos vacíos gigantescos. Pero ellos sí lo discutieron y lo tenían, ni siquiera técnicamente, porque lo tenían desde su cotidianidad. Después eso se amoldó, se buscó la solución técnica que existe. Y algunas las creamos. La gracia del neoconstitucionalismo latinoamericano es que tiene formas de creación bastante interesantes. Esta crítica, por ejemplo, que se ha hecho a cierta gente del Podemos en alguna vinculación con los procesos constitucionalistas latinoamericanos, es porque efectivamente allí hay una sociedad intelectual, ¿ya? Que hay un grupo de profesores que participa con otros profesores latinoamericanos en este debate, ¿ya? Y eso, por ejemplo, Chile está ausente de ese debate. Han venido un par de veces, pero muy poquito. Pero en el resto de América Latina sí, y han estado, y no solo españoles, también hay europeos, que se nutren de este tema. Ellos aportan desde un punto de vista técnico, pero hay un nutrirse con esta creación desde nuestra propia realidad. Creo que estoy respondiendo un poco todas las ideas para tratar de resumir. Solo hay una que preguntaba específicamente. Hay dos que me quedan. Uno sobre el género, pero ya no sé dónde está, me perdí. El miedo a las mujeres, ¿ya? Ya no sé. Aquí está, perdón. En concreto, ¿cuál es el temor que se tiene a la aparición de la mujer en diferentes espacios de la sociedad? Bueno, por lo que yo he estudiado, fundamentalmente tiene que ver con justamente la constitución del modelo en el constitucionalismo liberal, incluso en el constitucionalismo social, que el tema de género o la igualdad no alcanzó a las mujeres. Éramos todos iguales, pero las mujeres no éramos tan iguales. Y el modelo de construcción fue así. Fue así, se construyó un modelo que implicó una sociedad política, ese es el pacto, que implicó que tenía un mundo público, que es lo político, un espacio privado, que era lo económico, desde la concepción liberal, y un espacio más privado aún, que era lo doméstico. El espacio privado de lo económico se incorpora, y eso es justamente la salida que permite el constitucionalismo social. Es hacerse cargo de la crisis y de la contradicción que está en el espacio privado de lo económico y extiende lo público a lo económico. Y entonces ahí surgen todos los derechos económicos y sociales que ya dije, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social. Todo eso es nuevo, ¿ya? Y regula de una otra manera, entrega herramientas regulatorias de esta relación. Pero la relación de la esfera privada doméstica no la toca, no llega. No hay derechos, los derechos fundamentales no miran esta realidad. Por eso es que los derechos reproductivos no son derechos, no están establecidos recién hoy día en un debate que tiene que ver con el movimiento mujer. Por eso es que el aborto se ve como un problema del nascituro, si nace o no nace, o los derechos del niño. Pero nadie lo plantea como si se debate desde el movimiento mujer en lo que son el derecho a la libertad, que es un derecho de libertad por lo demás, al propio cuerpo, a la maternidad, a lo que pasa en uno misma. Ese debate sobre la mirada del mundo privado, de esta esfera de socialización que tiene que ver con el rol y la economía del cuidado que asumimos las mujeres, incluso las que trabajamos, incluso las que nos movemos en la esfera pública, porque nuestra organización sí viene desde la esfera privada. Entonces, esa es lo que actúa de límite y de la no ciudadanía plena de las mujeres. Y por lo tanto, eso hay que dar cuenta en este proceso del nuevo pacto, del nuevo modelo constitucional de orden. Y que significa la constitución real de la ciudadanía. ¿Significa la pérdida de ciertos privilegios del mundo masculino? Sí. ¿Significa transformar en la economía del cuidado? Sí. Por ejemplo, el mundo de los europeos debate este tema. ¿Pero qué hace? Lo que hace es que regula para que las mujeres todo el rol del cuidado,
por lo menos no signifique una pérdida de ciertos derechos, por ejemplo, de jubilación. Pero no resuelve el tema del cuidado. El tema del cuidado nos hace un tema societal. Y cuando estoy hablando de cuidado, no estoy pensando a los niños como Alberto que se llevó a su hijo a darle comida. Estoy hablando de todo lo que significa, por ejemplo, el sistema de abastecimiento doméstico. Todo lo que significa el cuidado de los ancianos, de los enfermos. Ese es un gran tema, que además es carísimo y que socialmente es muy complejo resolver y que no está ni siquiera mirado ni planteado. Ya había una pregunta que es muy curiosa sobre si el Partido Comunista ha implicado la traición o no, dado su alianza con la Concertación. No me atrevo a calificarlo de traición, pero sin duda que él entra al pacto, y el pacto que es mantenedor del modelo que hoy día está en crisis, sí, absolutamente. Y yo creo que, ahora, tengo mis dudas si el Partido Comunista desde un comienzo estuvo en esta mirada crítica, de entender que efectivamente el modelo de salida a la democracia era tan pactado que significaba la mantención de la institucionalidad. O bien, más bien, el problema fue el estar fuera él de la institucionalidad que se había pactado entre lo que representaba la Concertación y lo que devino la dictadura y la oligarquía político-económica que implicó la dictadura. Entonces yo creo que más bien lo que ha logrado es una vieja aspiración a tener un espacio, y un espacio que por lo mismo no es crítico a esta institucionalidad, porque no creo que esa crítica la tuvo desde un comienzo, ¿ya? Sí, claro, se traiciona ciertos principios, porque el problema es que el modelo institucional que hoy día existe, sí, obviamente, es un modelo oligárquico, pues, ya lo hemos dicho, incluso dictatorial. O sea, aunque se le hayan sacado los resabios conservadores, no conservadores, autoritarios, o más bien de la doctrina de la seguridad nacional de la Constitución, esta sigue siendo una Constitución autoritaria, no democrática y oligárquica, digamos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista sí hay una contradicción con su propio planteamiento histórico. Eso espero haber respondido todo lo que me plantearon. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Sergio, tu set de preguntas. Nos ha llegado una cantidad enorme de preguntas y muy variadas. Yo me siento incapaz de responder todas las preguntas, así que les pido excusas por anticipado. Más aún, y esto me permite pasar un anuncio, una buena cantidad de las inquietudes que ustedes están expresando van a ser tratadas de manera específica y en profundidad en los cursos que van a dar los distintos profesores. Por lo tanto, hago un llamado al sacrificio, a la consecuencia, a que se sigan levantando temprano los próximos sábados y vengan a lo menos a aquellos cursos o temas que les interesan más, y en lo posible a todos, porque yo creo que todos van a estar muy interesantes. La variedad es muy grande. Me siento incapaz de agruparlas siquiera aproximativamente, pero por lo que he visto, básicamente las preguntas que me dirigieron a mí tienen que ver con cómo llegar a la Asamblea Constituyente, el rol de los partidos políticos, el tema de la corrupción, la cuestión mapuche, o incluso si acaso existe o no seguridad de que la constituyente vaya a parir una constitución que esté a la altura de nuestras esperanzas. Y disculpen si dejo otros temas de lado, porque son demasiados y son muy variados. ¿Cómo llegar a la Asamblea Constituyente? Bueno, hay una clase precisamente que tiene que dar Patricia Ayala, que tiene ese título. Por el momento, y como anuncio simplemente, para llegar a la Asamblea Constituyente es necesario, aunque esto es de perogrullo, acumular gran fuerza social y política que ejerza presión sobre la casta política para que ésta se vea obligada a entreabrir las puertas que nos permitan llegar a la Asamblea Constituyente. Hay que obligar a la casta parlamentaria en particular a hacerse el harakiri y a darle un manto de legitimidad a la Asamblea Constituyente,
por ejemplo, elaborando un reglamento provisorio de funcionamiento o de convocatoria a elecciones de la Asamblea Constituyente. Esto avalado maternalmente por nuestra Presidenta de la República, quien podría convocar a un plebiscito ciudadano para determinar si la ciudadanía quiere o no quiere Asamblea Constituyente. Entre paréntesis, alguien me dirigió una pregunta que me parece que ya está de más respondida, de si acaso nosotros, los que estamos acá en este panel y organizamos esta escuela constituyente, somos o no partidarios de la Asamblea Constituyente para solucionar la crisis institucional. Yo creo que lo hemos dicho en todos los tonos, incluso majaderamente, sí, para que no quede duda, nuestra apuesta es esa y no otra. Por tanto, aquí lo clave es la acumulación de fuerza social y política. El punto es cómo acumular esa fuerza social y política. Patricia lo dijo en su presentación inicial. La forma como acumular esa fuerza social y política, la forma principal, no es la única, pero a mi entender la principal es realizar una labor pedagógica, y para eso ustedes se van a formar como monitores constituyentes para llevar estas ideas a otros ámbitos de la sociedad más allá de este espacio, para que la gente entienda el vínculo concreto que existe entre su queja o demanda específica y el tema constitucional. Entre la queja o demanda, por ejemplo, por una salud digna y asegurada por el Estado, por pensiones dignas en un sistema de reparto justo y solidario, y el tema constitucional, por una educación gratuita, pública y de calidad, y la cuestión constitucional, por los derechos restituidos que tienen que darse a los pueblos originarios, y la cuestión constitucional, y así sucesivamente. En la medida en que la ciudadanía sea capaz de entender ese vínculo, va a ser capaz de hacer un aporte al proceso constituyente. Porque esa ciudadanía empoderada va a elegir a delegados o diputados constituyentes que lleven a la futura Asamblea Constituyente esas reivindicaciones, esos postulados. Y esto se vincula también con la pregunta recurrente de cuál es el rol de los partidos políticos. Los partidos políticos jugarán el rol que estén dispuestos a jugar. Algunos van a boicotear la Asamblea Constituyente, se oponen abiertamente a ella. Pero si esta es inevitable, no les queda la menor duda que se van a subir al carro y van a tratar de estar representados en la Asamblea Constituyente. ¿Van a estar representados? Sí, en la medida que tengan fuerza electoral para hacerlo. Nosotros somos demócratas, no se los vamos a impedir. A nadie se le va a impedir por decreto que esté representado en la Asamblea Constituyente. Pero es un derecho que hay que ganárselo. Por tanto, ¿cuál va a ser el rol de los partidos políticos? Es un problema de ellos. Es un problema de cada partido. No es nuestro problema. Nuestro problema es llevar delegados honestos a la Asamblea Constituyente y que representen efectivamente el mandato ciudadano. Y ahí hay propuestas en el Foro por la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, nosotros hemos elaborado una propuesta que a simple vista puede ser chocante para algunos, en el sentido de hacer que la futura Asamblea Constituyente funcione en base a quórum supramayoritarios. Muchos saltan a decir, ¿cómo? ¿Quórum supramayoritario? Eso es lo que existe en la Constitución actual. Esa fue la idea de este genio del mal, Jaime Guzmán, para impedir que la soberanía popular, a través de las mayorías simples, logren los cambios necesarios. Pero aquí la cosa es distinta. Nosotros queremos usar los quórums supramayoritarios para asegurar la democracia. ¿Cómo? Por ejemplo, si una determinada propuesta constitucional, puede ser un artículo, puede ser un acápite, puede ser una sección,
entera de la Constitución, nos reúne, estoy inventando el porcentaje, eso hay que discutirlo, a lo menos 60% de los votos de los diputados constituyentes. Eso va inmediatamente a plebiscito ciudadano. Es la ciudadanía y no los diputados constituyentes la que toma la última decisión. ¿Se fijan cómo ahí los pueblos supermayoritarios operan a favor de más y auténtica democracia y no como operan ahora contra la democracia? Porque de esa manera impedimos que las máquinas políticas lleguen a acuerdos espurios en el seno de la Asamblea Constituyente. Si la Asamblea Constituyente no va a estar formada por ángeles, va a haber de todo, va a haber desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, porque eso es una Asamblea Constituyente. Y aquí quiero referirme a un tema sobre el cual, a mi entender, hay bastante confusión entre partidarios incluso de la Asamblea Constituyente. Hay compañeros y compañeras que hablan de Asamblea Constituyente autoconvocada. Y yo creo que ahí hay una confusión. Está bien, esta iniciativa es una iniciativa autoconvocada, no tiene ningún valor legal. Y hay centenares y tal vez miles de iniciativas parecidas que se han estado desarrollando en estos años a lo largo y ancho de Chile, porque no somos los primeros ni vamos a ser los últimos. Pero para que una iniciativa constituyente tenga valor legal, y más que valor legal, tenga legitimidad social, es necesario que sea representativa, iba a decir de la nación, pero no es lo correcto, de todas las naciones y los pueblos que viven al interior de este Estado-nación denominado República de Chile. Por tanto, no basta con que a nivel local, comunal o sectorial se realicen estas asambleas autoconvocadas. Tiene que ser una asamblea constituyente nacional donde estén representados todos los sectores mediante sufragio universal proporcional y tenga la legitimidad que le dan todos los sectores de la vida nacional. Es bueno que los sectores populares, los demócratas más consecuentes, la izquierda verdadera se autoconvoque y organice iniciativas como esta, por supuesto que es bueno, pero no podemos confundir esto con la Asamblea Constituyente o iniciativas similares a esta con la Asamblea Constituyente. Nosotros hemos propuesto incluso que hagamos una constituyente convocada como una especie de constituyente chica, tal como lo hicieron los sectores populares en 1925, acaudillados por la Federación Obrera de Chile, el Partido Comunista, los anarquistas, sectores del Partido Democrático, movimientos sindicales, las emergentes feministas que había en la época, y se reunieron en un teatro de Santiago para discutir preceptos constitucionales. Pero ellos no se hacían ilusiones falsas. Ellos sabían que esa no era la gran Asamblea Constituyente Nacional. Era un ejercicio previo para contar las fuerzas, para aunar criterios, para ir a la pelea en la gran Asamblea Constituyente que el León de Tarapacá les había prometido, pero que finalmente no cumplió. Entonces, no nos confundamos cuando escuchamos por aquí y por allá Asamblea Constituyente autoconvocada. Es que la Asamblea Constituyente no puede ser autoconvocada, pues, compañeros. La Asamblea Constituyente tiene que tener el reconocimiento de todo el Estado, de toda la nación para ser tal. Lo que sí podemos hacer es convocar, tal como lo decían los sectores populares en 1925, a la constituyente chica para que aunemos nuestra fuerza y vamos a dar la pelea posteriormente a la constituyente grande. Porque de no ser así, nos va a ocurrir lo que le ocurrió a los representantes del movimiento popular en 1925, que elaboraron lineamientos constitucionales, creo que eran como 12 más o menos, muy justos, muy acertados. Pero eso no tuvo más valor que el ejercicio que ellos hicieron. Porque la fuerza de las armas, la fuerza del Estado, de las instituciones, así estuviesen corruptas, pesó más que los deseos de quienes se autoconvocaron
en la constituyente chica de obreros e intelectuales. Hay otras preguntas sobre la corrupción. Yo creo que ya di una definición de corrupción. La corrupción, lo dije, no es solamente robar recursos públicos, meter la mano en la caja chica o recibir un soborno. Corrupción es toda desviación de la norma proclamada en beneficio de intereses particulares o privados y no del interés público general. Yo creo que con esa definición más amplia de corrupción podemos poner un sedazo bastante más fino para capturar y detectar corruptos. Y quiero referirme finalmente, insisto en mis excusas por no poder dar cuenta de todo lo que se nos plantea, a dos temas. Muy brevemente, ya lo dijo Claudia, el tema mapuche, porque hay preguntas dirigidas hacia mí que lo mencionan expresamente. Mi opinión es que la nueva constitución, la que elabore la Asamblea Constituyente, tiene que declarar al Estado de Chile como un Estado plurinacional, pluriétnico y pluricultural, porque eso es dar cuenta de la realidad. Si este asuntito, este cuento que nos contaron desde chicos y que está omnipresente en toda la vida nacional y en la Constitución de manera implícita o incluso explícita, podríamos decir, de que la nación única e indivisible, es una tremenda mentira, es una mistificación historiográfica y política. Aquí no hay una sola nación. Hay una nación que es mayoritaria, la de los chilenos, sí, pero también hay una nación mapuche, una nación aymara, una Rapa Nui, etc. Y por ende, el Estado chileno tiene que hacerse cargo de esa realidad. Si no es una cuestión que nos guste o no nos guste, es la realidad. Así tiene que entenderlo el ciudadano común y corriente. Pero esto no puede ser solamente una proclamación de un principio, un saludo a la bandera. Eso tiene que ir con derechos particulares, derechos específicos, que es un tema que evidentemente tendrá que discutir la ciudadanía y muy particularmente la Asamblea Constituyente. Y por último, hay quienes preguntan, no solamente en el foro de hoy día, sino que en general, ¿y qué seguridad hay que la Asamblea Constituyente dé el resultado que nosotros queremos? ¿Qué seguridad hay de que las fuerzas políticas sistémicas no van a infiltrar la Asamblea Constituyente y no la van a controlar y finalmente el resultado va a ser todo lo contrario de lo que nosotros queremos? O sea, va a ser una relegitimación de este sistema decadente. Seguridad no hay ninguna. Es decir, que en la vida no hay seguros de vida verdaderos. Esto es como el amor. Cuando alguien se casa o se empareja, ¿tiene seguridad de que eso va a durar toda la vida como los tortolitos quisieran que durara? Ninguna, pues. Es una apuesta. Es lo mismo esto. No hay seguridad que depende de la correlación de fuerzas que logremos acumular. Es una pelea política, es una apuesta política. Quien busque seguridad en la Asamblea Constituyente, salvo que les cuenten un cuento, no la va a encontrar. La Asamblea Constituyente no es el fin, es un punto del camino en la lucha por la emancipación. Por lo menos yo lo veo así. Es un medio. Es el medio para obtener un escenario más parejo, una cancha más equilibrada, donde los sectores populares y los demócratas auténticos puedan obtener mejores condiciones para dar las luchas del futuro. Lo he dicho muchas veces en muchos foros, la Asamblea Constituyente no es la resolución final del problema social y político, si es que hay resolución final. Cuestión que a esta altura de la vida tiendo más bien a no creer. No hay luchas finales. La lucha probablemente nos va a acompañar siempre. Hay escenarios mejores, hay condiciones mejores, hay sociedades mejores. La Asamblea Constituyente no va a poner fin a la lucha social y política. No es el fin de la lucha de clases,
no es la sociedad ideal, pero sí puede ser el mecanismo que nos haga avanzar efectivamente en concreto, de acuerdo con nuestras condiciones históricas actuales, en el camino de la emancipación. Gracias. Bueno, compañeras y compañeros, esperamos para aquellas personas que estaban dudosas si asistían solamente a este foro panel o a nuestras clases, a nuestra escuela, esperamos haberlos persuadido para que sea la segunda opción, ¿cierto? Y empezar a encontrarnos desde el próximo sábado a las 10 de la mañana. La primera clase está a las 10, la clase está a cargo del profesor Sergio Gres y el título es Historia de los procesos constituyentes en Chile. Agradecemos la presencia de los panelistas, la presencia de todos ustedes y esperamos que sea una obra muy fructífera la que saquemos de aquí en adelante. Muchas gracias. La Juanita Fernández también está, pero la Mónica es la que más.